porque la academia incorporó nuevas competencias, comenzando con las comunicativas, que yo la creo en plural, porque son tantas que ya no y que se han definido y desarrollado tanto que no se le puede quedar como dimensiones nada más del concepto de competencia comunicativa, sino que, por ejemplo, la competencia pragmática. El ejemplo que ponía Rosemary a mí me llamó la atención. No sé si recuerdan que cuando ella va a su hogar, cambia de una vez el registro. Y cuando está en un aula, esa es la competencia pragmática, que en lingüística clásica era el desempeño diafásico. ¿Recuerdan? El diafásico, que es el registro lingüístico de acuerdo a cada contexto. Los hablantes no hablamos igual. Pero hay personas que no tienen esa competencia, que quieren hablar igual, que quieren ir a dar cátedra a su padre. Imagínense, la lengua tanto une como separa, ¿eh? El océano es como querramos verlo. Y Ángel Rosenblatt decía eso, que el océano puede servir para separar o para unir, dependiendo. Y tú tienes el barco necesario para cruzarlo, pues une continentes. Pero si no tienes la herramienta, separa continentes. Entonces, si no hay, y esta herramienta es un conocimiento, saber que cada escenario reclama un desenvolvimiento distinto. La lengua, el discurso, no es solo para comunicar, no es solo para pensar, es también para vender una marca. Porque a veces ni siquiera uno habla tanto para que lo entiendan, ¿eh? También es para impresionar, es para que te revaloren en ciertas circunstancias. Bueno, en la teoría del discurso ustedes saben que se sostiene que el sujeto se construye a sí mismo en su propio discurso, o sea, el sujeto virtual. No el sujeto a quien, sino la imagen que se va construyendo. Tú lees a alguien y tú te formas una imagen que era un sujeto. Lo oyes hablar por igual. Y no solo por el contenido. También y sobre todo por su desenvolvimiento. Ustedes ven la gracia con que se desenvuelve Rosemary. Eso nos creó en todos nosotros una impresión de un sujeto. Además de su contenido, vendió una marca. O sea que no es tan sencillo reducir todo, ni siquiera a la comunicación, sino que va más allá. Por eso hay muchos motivos para defender este enfoque, porque darle herramientas a los que más la necesitan. Porque todos ustedes, porque creo que la mayoría tienen que ver con escuela pública, yo que soy de la Universidad Autónoma, estamos vinculados a los depauperados. Y si no le creamos discursos, si no le creamos herramientas para que se desenvuelvan en escenarios más exigentes que de dónde vienen, son candidatos al fracaso. Lo es todo. Entonces, dentro de esa herramienta está la competencia pragmática que les decía, que va más allá incluso de las variaciones diafásicas, que es hablar en cada contexto, porque implica hasta la forma, digo yo, de vestir, hasta la forma en determinado escenario, respetar los turnos, por ejemplo, etcétera. Que hay escenario que otro cual se vuelve un caos. Tal vez en una reunión de choferes o algo así, eso sea pasable, pero por ejemplo, en un encuentro de maestra y maestro, eso es imperdonable y así por el estilo. Entonces a ese modelo, como a todo hay que ponerle un nombre, yo le puse MOPEDEC, que sería Modelo Pedagógico Orientado al Desarrollo de Competencias. Entonces, hay dos desafíos en ese modelo. Uno es crear las estrategias, porque a nivel teórico es fácil de asumir. A nivel teórico, sí, es una maravilla, etc. Y la gente dice asumir el modelo, Muchos maestros, muchas maestras dicen asumir el modelo. Sí. Ahora, ¿cuál era el primer desafío en la primera instancia? ¿Cuáles estrategias docentes, ¿no? ¿Cuáles estrategias docentes se corresponden con ese modelo? Cuando yo, como maestro, sé que me estoy orientando, que estoy
desarrollando o estoy aplicando estrategias que puedan estimular el desarrollo de competencia. Y ese ha sido un desafío que se ha ido supliendo, pero creo que todavía le falta. Por ejemplo, escribir ensayos en todas las asignaturas sería una estrategia en todas, no solo en lengua española. Entonces, ¿se imaginan en la materia de biología haciendo un ensayo sobre la célula? O sobre la diferencia entre anatomía y fisiología, o el enfoque fisiológico y anatómico. Por ejemplo, cuando yo tengo que explicar la diferencia entre la fonética y la fonología, yo digo la fonética es como la anatomía de la lengua, porque es que y la morfosintaxis también, te decompone las unidades, te la describe, pero quien te muestra la función, la fonología a nivel de sonido y la sintaxis a nivel ya formal. Entonces, se podría hacer un ensayo donde incorporen categorías que les son importantes, porque la mayoría de los estudiantes, en última instancia, no van a ser médicos, ni van a hacer eso, van a hacer distintas carreras, y la biología debe aportar categorías léxicas, conceptos y visiones, o una visión diferente del mundo, y debe aprenderse a escribir. Que cada ciencia, cada área tiene lo que llama Batín su género discursivo. Cada uno tiene su forma y cada género discursivo tiene variante. Ahora bien, un profesor de biología no sabría explicarle, ni tiene tiempo, ni le corresponde, las estrategias para desarrollar el discurso en biología. Fíjense que yo creo que debe enseñarle ortografía práctica, o sea, biología, miren, bio significa vida, y todos los prefijos bio, y eso lo aprenden ahí, se escriben con B larga. Miren GIA, ¿por qué usted cree que lleva tilde GIA? Pero si el mismo profesor escribe biología sin tilde, entonces, y hay una recuperación de saberes, como plantea el constructivismo, porque tampoco podemos hacerle un requiem al constructivismo. Yo creo que el constructivismo es más que el enfoque orientado al desarrollo de competencia, es una etapa superior del mismo constructivismo, que de algún modo lo preveía, porque propugnaba por la aplicación, recuérdense. Entonces, no es que, ya el constructivismo pasó de moda, no, el constructivismo ha ayudado a que se desarrolle este enfoque, y este enfoque no puede prescindir del constructivismo, porque sin conocimiento, ¿qué es lo que usted va a aplicar? Primero hay que construir el conocimiento, después usted va a aplicar, de manera que no es de que, ya estamos superiores. No, hay que seguir construyendo conocimiento e ir un poco más allá a que lo apliquen también. Entonces, si le dice, si en vez no tiene que darle la regla, puede decir, pero se supone que ya dieron la regla, y eso refuerza y hace lo que el currículum preveía, que era un diálogo de saberes, una metáfora muy linda, que debe ser así, que haya un diálogo entre todas las asignaturas, que no esté compartimentado el currículum. Entonces, los mismos estudiantes le van a decir, porque es un hiato. Es un hiato de una vocal cerrada, fuerte, y una vocal abierta, débil, porque también hay un mito de que las vocales fuertes son las abiertas, todas las vocales pueden ser fuertes y pueden ser débiles. En biología, precisamente, la A es débil y la I es fuerte, porque la fuerza tiene que ver por la misma definición. ¿Cómo definimos el acento de la fuerza que se hace? Quiere decir que la que es fuerte ahí es la I y la que es débil es la A. Pues entonces dice, porque es un diptongo de una vocal cerrada, que eso sí es fuerte, y una abierta débil. Y ahí dice la regla. Y eso no se le olvida porque ven que es funcional, ven que eso sirve, que no es aprenderse algo para examinarse y olvidarlo. Y eso es una forma de poner a dialogar los saberes. Pero, lo he dicho varias veces, la mejor manera de aprender no es ni siquiera leer. La mejor manera de aprender es escribir. Porque el escribir incluso lleva al leer.
recupera las lecturas que hemos tenido y te remite a nuevas lecturas para aplicarla. Yo creo que la educación tendría una revolución solo con que se haga ensayo en cada asignatura. Con eso nada más, de este punto de vista. Después de cada unidad, hacer un ensayo, que puede ser en gran parte parafrasear lo que ya se dijo e incorporarle alguna visión, etc. Se aprendió la clase maravillosamente, si la parafrasea, que es muy distinto a repetirla. Porque la paráfrasis implica el repensar, el asumir. Y el ensayo entonces sería una herramienta doble, como sucede muchas veces. Serviría para desarrollar la competencia, pero también para evaluarla. Pero tendría un desafío, y es que debe haber indicadores de logro claros. Que no sea que el profesor me gustó tal cosa, sino que le sirva entonces al estudiante para incluso autoevaluarse. Claro, eso implicaría que un profesor tuviera 20 o 25 estudiantes por aula y que no pueda trabajar más de una tanda, porque trabajaría mucho en su casa, en línea incluso. Que trabaje 5 horas en aula y se le paguen 10, porque va a implicar mucho más. Esto arranca un aplauso, pero yo no lo digo para que me aplaudan. Y que los profesores ganen el equivalente a $2,000. Sí. Y lo bonito es que el dinero está. Lo bonito es que el dinero está, ¿eh? Lo que sucede es que no se aplica para eso. Pero el dinero está. Y esto yo lo digo por amor de clase, pero más por amor al país. Porque es que yo estoy convencido que si el país logra atraer más talento a las aulas, pagándosele dignamente, este país se va a desarrollar, pero no solo económicamente, mentalmente. La Voltos decía que las estrategias fueron en este mismo Congreso de los primeros desafíos y que se han ido construyendo, porque se asumía el modelo y se seguía haciendo lo mismo, más de lo mismo. Pero poco a poco se han ido aportando. Y así podría decirles, por ejemplo, la redacción creativa, que ayuda, la misma paráfrasis. Para poner un ejemplo y ya salirme de las estrategias. Los estudiantes de maestría, yo lo he ido cuantificando y aquí hay algunos, incluso podrían dar testimonio. Al principio, porque yo lo digo en público, aquí hay 2 o 3, se lo digo a ellos, las fallas generales, y en particular se lo digo a su correo. Más del 40% tiene problemas para delimitar las oraciones, oigan, delimitar las oraciones. Poner el punto y seguido. Pero he descubierto algo, que el orden lógico es bueno. Es que no ponen el punto, no saben dónde termina, pero si ponen el punto adecuado, eso es distinto cuando la gente comienza a tirarte oraciones que no van y por aquí y por allá, tú dices, ¿qué es lo que quiere decir? Claro, yo le doy la lectura y digo, aquí debió terminar y la puntualizo y digo, tiene lógica, tiene sentido, tiene coherencia global. Al final, es increíble cómo se desarrollan. Terminan escribiendo, la mayoría termina escribiendo bien. Y no es una clase de redacción. La enseñanza es que en vez de clase de redacción que se escribe esto y esto, irle ahí alimentando, retroalimentando. Bueno, otra cosa sí que yo digo, y se lo digo a ellos y lo han asumido, destacarle las fortalezas. Porque si tú nada más dices, tú haces tomarlo, decía Romarí, le tiembla la mano a uno y dice, pero yo no doy para nada, yo soy una porquería. No, primero, mire, usted tiene esta fortaleza, que la tienen. Lo que pasa es que si lo que buscamos es falencia vamos a encontrar, pero es una visión sesgada del proceso. El mismo Casani recomienda que más que corregir debemos acompañar en el proceso, acompañarlos. Y pone ejemplos como de correcciones con ese rojo, etc. Eso demoraliza. Y tienen hasta miedo de escribir. Pero cuando usted, y hablar también, pero cuando usted habla y escribe y sabe que va a encontrar alguna fortaleza, eso te anima. Y se atreven a leer sus ensayos. Y se atreven a presumir de que pueden escribir, porque hay que desarrollar eso. Nadie puede lograr
lo que no presume. O sea, usted no puede ser buen médico si usted no presume de médico. Usted no puede ser buen profesor si usted no presume de profesor. Lo contrario se llama práctica vergonzante. Cuando usted tiene miedo de decir que es maestro, usted es un profesor vergonzante. Cuando usted tiene, porque no lo ha asumido. No importa que no nos paguen bien. Tenemos que ver la trascendencia de lo que hacemos. Y claro, exigir también lo que nos corresponde, pero primero la trascendencia. Nuestra profesión es trascendente independientemente de que nos paguen o no, y eso es lo primero que se debe hacer para recuperar el orgullo y la dignidad de ser maestro. Y no lo digo por demagogia, es que yo lo asumo así.